La verificación de las dos electroválvulas para el control de la presión en rampa rail, o sea, la de control de caudal, que era la que iba montada sobre la bomba de alta presión, al principio cuando indicamos los componentes los señalamos, y la electroválvula de control de presión en rampa rail, que iba montada en la rampa rail. Para hacer la verificación de estos componentes, pues vamos a buscar con el equipo de diagnosis qué parámetros en tiempo real pues podemos utilizar o nos pueden ayudar a buscar posibles anomalías ahí. Bueno, pues hemos rebuscado entre los parámetros que nos daban en este vehículo y hemos encontrado este grupo de parámetros que pueden ser interesantes para buscar posibles anomalías que pudiéramos tener. El primero que tenemos pone control de válvula de regulación de presión de combustible y vemos que nos da un tanto por ciento. Es el tanto por ciento de PWM que está empleando el calculador de motor para actuar sobre el control de la válvula reguladora de presión en rail, es decir, la electroválvula que va montada en la rampa rail. El siguiente parámetro que tenemos que pone electroválvula de medición de combustible, vemos que nos lo pone en miliamperios a la corriente media que está pasando por la electroválvula que controla en baja el caudal de combustible, es decir, la electroválvula que vimos antes que iba montada en la bomba, y lo que nos da es el valor medio. El valor medio ya explicamos en la parte teórica correspondiente que era el resultado del control por PWM que hacía el calculador conectando y desconectando la válvula a ciclos de esta válvula. Luego, en principio, como hemos comentado ya en teoría, es un sistema Delphi, es una electroválvula de control de caudal en reposo abierta. Vamos a hacer la verificación del comportamiento y del funcionamiento de la electroválvula de control de caudal en baja, que era aquella que señalamos que iba montada encima de la bomba de alta presión, y para ello nos vamos a valer de dos parámetros que son muy indicativos del funcionamiento de la electroválvula, que son que nos figura entre los parámetros entre los parámetros que tenemos en datos electroválvula de medición de combustible, que ya dijimos en un principio que se está refiriéndose pues en realidad no es una válvula de medición, es la de control de combustible, la de control de caudal de combustible en baja, y que nos da el valor en miliamperios. Este es el valor medio en miliamperios que está recorriendo el bobinado de esa electroválvula. Está controlado por PWM y lo controla el calculador, pero bueno, en esta parte de la formación que nos estamos centrando en la diagnosis con el equipo de diagnosis y utilizando el polímetro, pues con el valor de corriente media que podemos medir con parámetros en tiempo real, nos es más que suficiente. Y luego el siguiente valor que vamos a utilizar para controlar lo que está haciendo la válvula es valor medio de la cantidad de inyección. El valor medio de la cantidad de inyección es un valor que el calculador determina por cálculo y significa la cantidad de combustible que debe de inyectarse en cada cilindro, en cada ciclo, para conseguir que el motor pues supere las condiciones de carga que tenga en ese momento. En este momento el motor, vemos, está detenido, está parado. La cantidad que calcula el calculador que ha de inyectarse son 0 miligramos en volada. Evidentemente 0 miligramos en volada lo está determinando porque no está detectando que intentamos ponerlo en marcha ni nada, y lógicamente en parado no hay que inyectar combustible. La electroválvula de control de caudal en baja es una electroválvula que en reposo está abierta, lo que significa que cuando más demanda de caudal inyectado se tenga, la corriente en la electroválvula ha de bajar. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente ponerlo en funcionamiento y en el modo gráfico vamos a pegar un par de acelerones y ver cómo se comporta el sistema, si efectivamente la corriente media, en el momento en que la demanda de caudal sea elevada, la corriente baja, y cuando decrezca la demanda de caudal a inyectar, la corriente ha de subir. Tiene que cerrar la electroválvula un poquito. Bien. Vamos a ver el comportamiento que tiene el sistema durante el arranque. El gráfico este que estamos viendo aquí, pues es el gráfico
donde aparece el caudal en miligramos por embolada, que el calculador determinó como necesario para el funcionamiento del motor. Es decir, que aquí vemos que estaba parado y de repente vemos una subida muy brusca del caudal. Esto es durante la fase de arranque y se llama sobrecaudal de arranque. El sobrecaudal de arranque siempre va a tener un valor muy elevado, muy superior al que tiene funcionando al ralentí. Puede tener valores, incluso el sobrecaudal de arranque va a variar también con la temperatura. Con temperaturas bajas el sobrecaudal de arranque aumenta también. Veréis que normalmente el sobrecaudal de arranque se acerca a valores cercanos a los que tiene el motor funcionando con cargas muy altas. Fijaros, aquí llegamos a un valor de pico de más de cerca de 20 miligramos en volada, que es una cantidad importante. Bueno, cuando el motor estaba detenido, veíamos que la corriente media en la electroválvula era una corriente bastante baja, una corriente no era muy elevada. Y lógicamente, como es en reposo, está abierta, significaba que el muelle que lleva internamente la electroválvula la mantenía abierta completamente. Y vamos a analizar cómo realizó el control el calculador de motor y lo que observamos aquí. Este pico de aquí es el caudal máximo que se realizó durante el momento de arranque. Aquí ya se arranca, entonces en el momento que arranca ya vemos que el caudal nuevamente decrece y se estabiliza al valor del caudal que requiere con el funcionamiento, bueno, pues en ralentí, que lógicamente vemos que es muchísimo menor que el caudal que necesitó durante el arranque. Significa que durante todo este pico la corriente tiene que mantenerse baja, porque si aumentara la corriente en la electroválvula la cerraría. Le costaría, sobre todo girando a bajas vueltas a la velocidad de volteo de la puesta en marcha, le costaría conseguir un caudal tan elevado. Entonces, tenemos que ver, para que sea coherente todo, que en el momento que tenemos el pico de caudal, que es este, si lo trasladamos aquí, vemos que estaríamos aquí, que efectivamente estamos con una corriente muy baja. La corriente es muy baja, para que la válvula reguladora, la electroválvula reguladora de caudal esté muy abierta y efectivamente tirando la puesta en marcha sea capaz de dar este consumo. Una vez que el motor ya se pone en funcionamiento, el caudal requerido es muchísimo menor. Incluso hay un piquito aquí hacia abajo que vemos que, claro, para evitar que el motor se sobreembale o se embale demasiado, pues aún reduce el caudal bastante menos que el que necesita el ralentí. Claro, una vez que, bueno, pues si nos fijamos, este descenso que se produce aquí coincide con el pico de corriente máximo, es decir, en este punto cerró la electroválvula de control de caudal un poquito más. Y luego ya cuando se estabiliza el funcionamiento al ralentí, el motor está girando a una velocidad pues, de 900 revoluciones, una cosa así, pero claro, la demanda de combustible al ralentí simplemente es la necesaria para vencer las resistencias pasivas del motor, es decir, el arrastre del alternador, las fricciones que pueda tener el motor, o sea, las pérdidas mecánicas que tiene el motor, pero para ello la demanda de caudal es pequeña porque la demanda de potencia y par es pequeña. Entonces, la corriente en la electroválvula ya vemos que alcanza un valor sobre 800 y pico, una cosa así, miliamperios, y se mantiene en ese valor porque la demanda de caudal del sistema es menor. Bueno, ahora tenemos el motor en funcionamiento, no estamos acelerando. De todas formas, el régimen de rotación está un poquito alto porque la batería está muy descargada y entonces el sistema de control de red de a bordo sube un poco el régimen de rotación del motor y sobreexcita el alternador para asegurar una carga eficaz de la batería. Bien, estamos viendo aquí la cantidad de combustible que calcula que en estas condiciones debe de inyectarse. Estamos de 4 miligramos en volada. Con la batería perfectamente cargada y en caliente bajaría a 3 miligramos en volada o 3 y pico, o sea, baja aún más. Pero bueno, ya vimos que el valor es muy inferior al valor que se alcanzaba en el momento del arranque, que el caudal era muy grande. Estamos con 840, 850 miliamperios de corriente media
Luego está circulando una corriente media bastante considerable. Hay que tener en cuenta que normalmente estas electroválvulas pues pueden funcionar con corrientes medias máximas del orden de un amperio, como mucho 1,5 amperes, sobre el orden de 1 amperio. Quiere decir que alrededor de 1 amperio, 1,5 amperes estaría muy cerrada, muy cerrada. Lógicamente está bastante cerrada porque, como podemos ver, el caudal que demanda el motor, el caudal necesario para mantenerlo funcionando en estas condiciones es bajo, y vemos que efectivamente coincide que tenemos un valor de intensidad de corriente bastante alto. Bien, si ahora pegáramos un acelerón brusco, vamos a pegar una serie de acelerones bruscos. Vale, voy a detener la grabación. Bueno, vemos que hay que verlo con bastante detenimiento. Vemos que en el momento de que pegamos la aceleración, evidentemente el caudal aumenta considerablemente, claro. Aparte de las resistencias pasivas que tiene el motor, hay que acelerar el motor, hay que hacer que aumente la energía cinética de rotación de todas las masas del motor, y para eso se requiere energía. Luego se aumenta el caudal inyectado. Como aumenta el caudal inyectado, la intensidad de corriente ha de disminuir para que la válvula se abra un poquito más. Lógicamente no va a disminuir tanto como disminuía durante el arranque, porque el motor ya está girando a un régimen de rotación del orden de 1000 y pico revoluciones, y cuando gira 1000 y pico revoluciones ya tenemos una presión de transferencia, una presión interna a la entrada de la reguladora de caudal establecida y bien regulada, una presión adecuada, y entonces el descenso no tiene por qué ser tan bajito. Y efectivamente vemos que cuando se produce, aquí vemos el incremento de caudal, se produce un decremento, un decremento de la corriente. Cuando ya se suelta el pedal, nuevamente vuelve a descender la demanda de caudal, incluso desciende por debajo porque llega a hacer casi a cortar el caudal inyectado, y lógicamente vemos que la intensidad de corriente de la válvula aumenta para cerrar el caudal que envía a la rampa rail, lo dosifica en baja, luego la electroválvula cierra, teniendo en cuenta que, claro, lógicamente está un régimen de rotación, el orden puede ser 1000-2000 revoluciones. La presión interna estará sobre los 5 bares aproximadamente, y vemos que pasa del amperio, que un poco era el comentario que habíamos dicho, o sea que cierra notablemente la válvula. Y así volvemos a ver que en la nueva fase de aceleración pues vuelve a hacer exactamente lo mismo. Es decir, que la coherencia que iríamos buscando en los valores de corriente, cuanto más nos aproximemos al amperio y medio, significaría que más cerrada estaría la válvula. Sería absurdo completamente que estuviéramos trabajando al ralentí pues con una intensidad de corriente por debajo del medio amperio, o por una intensidad de corriente por encima del amperio o del amperio 200. Eso significaría que tendríamos que tener algún tipo de problema en el sistema de control de la presión rail. Y bueno, pues vemos perfectamente cómo, utilizando parámetros en tiempo real como el equipo de diagnosis, que es una verificación muy rápida y muy sencilla, no tenemos más que engancharlo a la toma de diagnosis, pues podemos analizar el funcionamiento de esa electroválvula de control de combustible en baja. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos